Has escuchado muchas veces sobre Jesús. Sabes de su nacimiento, su ministerio y su sacrificio en la cruz. ¿Pero qué pasó en los años antes de su ministerio? ¿Qué ocurrió en los 30 años de vida que no se mencionan en detalle en la Biblia? Hoy, vamos a descubrir los secretos ocultos de la vida de Jesús antes de que comenzara su misión. Esto es algo que no puedes perderte, porque conocer estos detalles cambiará tu comprensión de quién es realmente Jesús y por qué impacta en tu vida hasta el día de hoy. La Biblia nos muestra el nacimiento de Jesús en Belén, y lo encontramos en el templo a los 12 años, sorprendiendo a los maestros con su sabiduría. Luego, un gran silencio, un vacío en los evangelios que cubre desde su adolescencia hasta que comienza su ministerio a los 30 años. ¿Qué hizo Jesús en ese tiempo? ¿Cómo vivió? ¿Qué lo preparó para convertirse en el Salvador que hoy conocemos? Hoy exploraremos esos años ocultos y te revelaré lo que estos momentos significan para ti y para tu fe. Si estos temas te interesan, si quieres conocer más sobre la vida de Jesús y lo que nos enseña para nuestra vida diaria, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así no te perderás ningún contenido que te ayudará a profundizar en tu fe y conocer más sobre la palabra de Dios. Hoy presentamos Jesús, su historia antes de los 30 años. Comencemos por la infancia de Jesús, el niño y la profecía cumplida. Nació en Belén, en un humilde pesebre, cumpliendo profecías de antiguos profetas. Desde el inicio, su vida fue el cumplimiento perfecto de los planes de Dios para la humanidad. El profeta Isaías había hablado de él cientos de años antes, diciendo, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y el gobierno estará sobre sus hombros. Jesús, el Hijo de Dios, había llegado al mundo, pero no con pompa y poder. No en palacios ni con ejércitos. Nació entre los más humildes, en un establo, entre el polvo y el olor del heno. Su cuna no fue dorada ni adornada, sino un simple pesebre. Desde su nacimiento, Dios nos enseñaba la primera gran lección: la humildad y el poder divino pueden coexistir en perfecta armonía. ¿Pero qué sabemos de su infancia? Los evangelios nos ofrecen algunos destellos de esos años tempranos. Después de su nacimiento, fue llevado al templo por sus padres para ser presentado ante Dios. Fue en ese momento que Simeón, un anciano justo y devoto, guiado por el Espíritu Santo, lo tomó en brazos y lo llamó la luz para revelación a los gentiles. Aun siendo un bebé, ya se le veía como el cumplimiento de una promesa antigua. Era un niño que traería luz, no solo a Israel, sino a todo el mundo. Y su vida estaba marcada por esa misión desde el principio. La profecía cumplida y la infancia desconocida. Luego, la Escritura guarda silencio. Sabemos que Jesús fue llevado a Egipto, huyendo de la furia de Herodes que quería matarlo. Y aquí, otra profecía se cumplió: de Egipto llamé a mi hijo, dijo Oseas. Durante su infancia, Jesús experimentó lo que muchos niños aún experimentan hoy: la persecución, el destierro, el peligro. Aunque hijo de Dios, Jesús vivió las realidades humanas desde el principio. Vivió el exilio, el desarraigo, el miedo. Estas experiencias no fueron accidentales, eran parte de su preparación. Porque ¿cómo podría Jesús ser el Salvador de un mundo que no conocía el sufrimiento si no lo experimentaba desde niño? Después de la muerte de Herodes, la familia regresó y se estableció en Nazaret. Un pequeño pueblo sin importancia. ¿Cómo dice la Escritura, de Nazaret puede salir algo bueno? Y es allí donde Jesús creció, entre la gente común, entre los trabajos sencillos. Podemos imaginarlo corriendo por las calles polvorientas, jugando con otros niños, ayudando a José en el taller. Estos detalles, aunque no se mencionen directamente en los evangelios, forman parte de la humanidad de Jesús. El Hijo de Dios creció como cualquier otro niño, pero con una diferencia que lo marcaba: su destino. Jesús a los 12 años, el niño sabio en el templo. Uno de los momentos más fascinantes de la infancia de Jesús ocurre cuando tenía 12 años. En ese momento, la familia había viajado a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, algo que hacían cada año. Pero ese año fue diferente. Cuando la familia comenzó el viaje de regreso, notaron que Jesús no estaba con ellos. Imaginen la angustia de María y José, buscando desesperadamente a su hijo. Después de 3 días lo encontraron en el lugar más inesperado, el templo. Pero no estaba perdido ni asustado. Al contrario, estaba sentado entre los maestros de la ley, escuchando y haciendo preguntas. Y todos los que lo oían se asombraban de su entendimiento y sus respuestas.
Jesús, a tan solo 12 años, ya manifestaba una sabiduría que no provenía de la educación humana, sino directamente de Dios. Los rabinos y eruditos del templo estaban sorprendidos por la profundidad de su comprensión de las Escrituras. Pero aún más sorprendente fue lo que dijo cuando María, angustiada, le preguntó por qué se había quedado atrás. Jesús, en su inocencia divina, respondió: «¿No sabían que debo estar en la casa de mi Padre?». Estas palabras revelaron algo poderoso. Jesús no solo era consciente de su relación con Dios, sino que, incluso a esa edad, sabía que tenía un propósito que cumplir. El niño común con un destino extraordinario. Aquí es donde comenzamos a entender algo más profundo. Jesús vivió una infancia que podríamos llamar común en muchos sentidos: jugaba, aprendía, crecía. Pero su vida estaba marcada por lo divino. Cada paso que daba, cada momento de su crecimiento, lo acercaba a su misión final. Aunque los evangelios nos ofrecen pocos detalles sobre esos años, lo que sabemos es suficiente para entender su humanidad y su divinidad coexistiendo de manera perfecta. Él creció en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, como nos dice Lucas 2:52. ¿Pero qué significa esto para nosotros? A menudo, pasamos por alto los años de preparación en nuestras propias vidas. Creemos que solo los momentos grandes, los milagros visibles, son los que importan. Pero la vida de Jesús nos enseña que incluso los momentos más sencillos, los más ordinarios, son parte del plan divino. Su niñez fue una época de preparación silenciosa, donde el Hijo de Dios vivía entre nosotros, aprendiendo nuestras luchas, experimentando nuestras alegrías y preparándose para darnos la mayor lección de todas: su sacrificio en la cruz. ¿Cuántos de nosotros pasamos por alto los momentos simples de nuestras vidas, creyendo que Dios no está obrando en ellos? Pero en la vida de Jesús, los años ocultos nos muestran que incluso en el silencio, Dios está trabajando. Y esos años de silencio formaron la base de todo lo que Él haría después. Cuando pienses en tu propia vida, recuerda que Dios también está trabajando en tus momentos de silencio, preparándote para un propósito mayor. Los años silenciosos, la juventud de Jesús y su preparación. Lo que sigue es un misterio para muchos. Los años entre los 12 y los 30 de Jesús están casi completamente ocultos. La Biblia no nos da detalles explícitos sobre qué hizo durante ese tiempo. ¿Pero realmente podemos creer que estos años fueron insignificantes? Al contrario, estos fueron los años en los que Jesús, el Hijo de Dios, vivió como un hombre común, pero con un propósito divino. Una vida en el silencio. Jesús creció en Nazaret, un pueblo pequeño y sin importancia, conocido por su humildad. ¿Por qué el Hijo de Dios habría de pasar la mayor parte de su vida en un lugar tan insignificante? Nazaret no era un centro de poder, ni una ciudad de influencia, sino una aldea sencilla, escondida en las colinas de Galilea. En aquel entonces, muchos decían: ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Y, sin embargo, fue aquí donde Jesús pasó sus años formativos. Aquí, en el silencio, lejos de la atención pública, fue donde Dios preparó a su Hijo para la misión más grande que el mundo jamás conocería. La sencillez de la vida en Nazaret. Imagina a Jesús, creciendo en una casa humilde, rodeado de su familia, viviendo como un niño judío normal. Durante esos años, no hubo milagros públicos, no hubo multitudes siguiéndolo. No hubo ningún indicio de su destino a los ojos de quienes lo rodeaban. Para todos, era simplemente el hijo de José, el carpintero. Pero en su interior, el plan divino se desarrollaba paso a paso. Cada lección que aprendía, cada interacción con las personas de su pueblo, lo preparaba para la vida pública que vendría. Mientras el mundo lo desconocía, Jesús estaba creciendo en gracia y sabiduría ante Dios y ante los hombres. El carpintero de Nazaret. En Nazaret, Jesús no solo vivió en el anonimato, también trabajó con sus propias manos. Como hijo de un carpintero, aprendió el oficio de su padre terrenal, José. Día tras día, manejaba la madera, las herramientas, creando con paciencia y dedicación. ¿Pero te has detenido a pensar lo que esto significa? Jesús, el creador del universo, el Hijo de Dios, trabajaba con la creación, dando forma a lo que ya había sido formado. Cada clavo que martillaba, cada tabla que cortaba, eran símbolos de su misión futura. Él era el carpintero divino, que no solo construiría muebles o casas, sino que un día reconstruiría el corazón del hombre. El simbolismo del trabajo de Jesús. La carpintería es una labor que requiere precisión, paciencia y fuerza. Jesús, mientras trabajaba en su taller, no solo estaba haciendo muebles.
En su espíritu, estaba perfeccionando las mismas cualidades que un día mostraría al mundo: su paciencia infinita, su amor por los detalles, su capacidad de ver el potencial en lo que otros ven como simple materia prima. Cada mesa que construyó, cada puerta que ajustó era una representación del trabajo que haría en nuestras vidas, transformar lo simple en algo con propósito divino. Pero la carpintería también le enseñó otra cosa: la humildad. El creador de todas las cosas eligió una vida de trabajo manual, de esfuerzo físico. Esta elección no fue accidental. Jesús no necesitaba vivir de esta manera, pero lo hizo para enseñarnos algo fundamental: el poder del servicio. En un mundo que busca el reconocimiento y la gloria, Jesús nos mostró que el verdadero poder se encuentra en la humildad y el trabajo silencioso. La preparación del corazón, la experiencia humana de Jesús. Lo que más resalta de estos años silenciosos es cómo Jesús vivió como un ser humano común. Sí, Él era divino, pero vivió entre nosotros. Observaba la vida cotidiana de su pueblo, veía las luchas de las familias, la injusticia que sufrían los pobres, la enfermedad, la muerte. Vivió nuestras emociones. Experimentó el cansancio, el dolor físico, la tristeza de perder a seres queridos y el peso de las expectativas humanas. Estos años no fueron inútiles, ni fueron para ser olvidados. Jesús estaba siendo moldeado, no solo como el Mesías que predicaría, sino como el Salvador que conocería cada aspecto de la vida humana desde dentro. La vida cotidiana de Jesús. Imagina a Jesús, en su juventud, caminando por las colinas de Galilea, observando a los agricultores trabajar la tierra, escuchando las historias de los ancianos en la plaza, viendo a los niños jugar en las calles. Él no estaba desconectado de la realidad humana, al contrario, estaba inmerso en ella. Cada conversación, cada sonrisa, cada lágrima que compartió con los habitantes de Nazaret fue una preparación para el impacto espiritual que tendría en la humanidad. Jesús sabía lo que era ser humano. Sabía lo que era sentirse cansado después de un día largo de trabajo. Sabía lo que era la frustración de un proyecto difícil. Y, sin embargo, Él eligió pasar esos años en la sencillez de una vida cotidiana, mostrándonos que la grandeza no está en evitar las dificultades, sino en encontrar el propósito divino incluso en las tareas más simples. El silencio antes del ministerio público. Durante estos años, Jesús no realizó milagros públicos, ni proclamó su identidad divina. En lugar de buscar la fama o el reconocimiento, eligió el silencio. Un silencio que fue una preparación, una profundización en su relación con el Padre. Fue en este tiempo que Jesús se preparó espiritualmente para lo que venía. Su silencio no era inactividad, sino un tiempo de comunión profunda con Dios, de crecimiento interior, de fortalecer su espíritu para enfrentar el sacrificio final que cambiaría el destino de toda la humanidad. Y entonces llegó el momento. El silencio terminó. A los 30 años, Jesús emergió de la vida común en Nazaret y caminó hacia su destino, hacia el ministerio que transformaría al mundo. Pero esos años de humildad, trabajo y observación, esos años fueron la base de su misión. Sin ellos, no podríamos comprender plenamente el sacrificio que estaba por venir. Lo que Jesús aprendió de su familia y la humanidad. Jesús vivió en el seno de una familia común, pero con un propósito extraordinario. Aunque era el Hijo de Dios, Él eligió encarnarse y experimentar la vida en la tierra de la misma manera que tú y yo, a través de una madre que lo amaba y un padre que lo guió. En su oficio. ¿Qué significaba para Jesús crecer bajo el cuidado de María y José? ¿Qué lecciones pudo haber aprendido en ese hogar humilde de Nazaret? La influencia de María, amor, fe y sacrificio. María, la madre de Jesús, fue elegida por Dios no solo por su pureza, sino también por su fe inquebrantable. Desde el momento en que recibió el anuncio del ángel, María supo que la vida que llevaba dentro de su vientre era divina. Ese conocimiento pesaba sobre sus hombros, pero lo llevó con gracia y humildad. María fue la primera en creer en el milagro de su propio Hijo. Y no solo fue su madre en la carne, fue su primera maestra, su primera guía espiritual. Las lecciones de María. Jesús aprendió del ejemplo de María, de su amor incondicional y su devoción absoluta a Dios. Él fue testigo de cómo su madre vivió con una fe ciega, sabiendo que el destino de su hijo sería diferente, algo que no todas las madres podrían soportar. María le mostró cómo amar, no solo a través de palabras, sino a través del servicio. Cada comida que preparaba, cada oración que ofrecía por su hijo, eran muestras de ese amor inquebrantable que Jesús más tarde manifestaría en su ministerio.
¿Te imaginas lo que significó para Jesús ver a su madre entregarse por completo a su misión, incluso sin comprender completamente lo que estaba por venir? Y aún más, María no solo lo amaba, sino que también sufría por él. En su corazón, ella sabía que su hijo estaba destinado a grandes cosas, pero también sabía que esas grandes cosas conllevarían sufrimiento. Jesús, al observarla, aprendió lo que significaba el sacrificio silencioso, la disposición a entregar todo por amor. Esa misma disposición fue la que él encarnaría en su propio sacrificio por la humanidad. José, el padre terrenal que moldeó al Hijo de Dios. Y luego está José, el hombre justo que Dios escogió para ser el padre terrenal de Jesús. Aunque la Biblia no relata mucho sobre José, sabemos que fue un hombre trabajador, un carpintero que cumplió con su deber de proteger y guiar a su familia. Jesús, desde pequeño, estuvo al lado de su padre, aprendiendo el arte de la carpintería, una habilidad que implicaba paciencia, dedicación y atención al detalle. Las lecciones de José. En el taller de carpintería, Jesús no solo aprendió a trabajar con sus manos, sino que también aprendió lecciones más profundas de su padre. José le mostró lo que significaba ser un hombre íntegro, alguien que trabaja en silencio, cumpliendo con sus responsabilidades sin buscar reconocimiento ni gloria. Era un hombre de fe sencilla, de esos que no necesitan grandes palabras ni títulos para demostrar su devoción a Dios. Para Jesús, José fue un modelo de lo que significa ser un líder humilde. Imagina a Jesús observando a José día tras día. Él veía cómo su padre se ganaba el pan con el sudor de su frente, cómo servía a su comunidad sin esperar nada a cambio. Esta imagen de un hombre que vivía una vida sencilla, pero fiel, quedó grabada en el corazón de Jesús. Esto moldeó la manera en que él mismo trataría a los demás en su ministerio, con humildad y servicio. Porque, aunque era el Hijo de Dios, Jesús vivió como hijo de un carpintero. Y, en ese lugar humilde, aprendió a valorar las pequeñas cosas, los pequeños actos de bondad que cambian el mundo. Los lazos familiares, lecciones de humanidad. Más allá de María y José, Jesús creció en el contexto de una familia numerosa. La Biblia menciona que tuvo hermanos y hermanas, lo que significa que Jesús no solo experimentó lo que es ser hijo, sino también hermano. Esto es importante porque a menudo olvidamos que Jesús vivió en comunidad, en familia, experimentando las mismas dinámicas familiares que tú y yo. ¿Qué significa esto? Significa que Jesús entendió lo que es la convivencia familiar, con sus alegrías y sus desafíos. Sabía lo que era compartir, lo que era resolver conflictos, lo que era preocuparse por un hermano o una hermana. Aprendió de primera mano lo que significa el amor familiar, pero también los roces y las diferencias que surgen en una familia. Todo esto contribuyó a que Jesús desarrollara una profunda empatía por la humanidad. No creció aislado, como un ser divino sin contacto con la realidad humana. Vivió la experiencia completa, desde las sonrisas en la mesa familiar hasta los momentos difíciles en los que tal vez hubo desacuerdos. Y esa experiencia le permitió conectar de manera real y profunda con las personas que encontraría más adelante en su ministerio. La vida cotidiana, Jesús como ser humano. Es fácil imaginar a Jesús como un ser completamente divino, casi inaccesible, pero su vida cotidiana en Nazaret nos muestra algo diferente. Jesús creció como cualquier otro niño, jugaba, corría por las calles, ayudaba en las tareas de la casa. Sabía lo que era la rutina diaria, lo que significaba esforzarse y trabajar para sostener a una familia. Estos detalles aparentemente insignificantes nos enseñan una gran verdad: Jesús experimentó la vida tal como la conocemos. A través de la cotidianidad, Jesús aprendió las lecciones de paciencia, de perseverancia y de servicio desinteresado. María y José le inculcaron la importancia de trabajar duro, de cuidar a los demás y de mantenerse fiel a Dios incluso en los momentos más sencillos de la vida. ¿Te imaginas a Jesús sentado con su madre, ayudándola a preparar la cena, o trabajando junto a su padre en el taller, cubierto de polvo? Estos momentos simples, pero profundos, fueron parte del plan de Dios para preparar a su Hijo para la misión más importante de la historia de la humanidad. La humanidad de Jesús no fue un accidente ni un mero disfraz. Fue parte esencial de su propósito. Al vivir como nosotros, Jesús no solo entendió el dolor y el sufrimiento humano, sino también la alegría, el amor y la esperanza. Y todo esto lo experimentó primero en su hogar. El amor familiar, una lección para el mundo. Al final, lo que Jesús aprendió de su familia no fue solo el amor y el sacrificio, sino también cómo el amor puede transformarlo todo. El amor que María y José le mostraron fue un reflejo del amor que Dios tiene por nosotros.
Fue en su hogar donde Jesús aprendió lo que significaba el amor incondicional, el mismo amor que más tarde llevaría al mundo. Este amor lo transformó, lo preparó y lo empujó a llevar su mensaje al mundo. Porque, si algo queda claro de estos años ocultos, es que Jesús entendió profundamente lo que significa ser humano. Y esa comprensión es lo que le permitió cumplir con su misión, salvarnos. Los misterios de los años ocultos, lo que no sabemos si pasamos desapercibido. En la vida de Jesús hay más de lo que parece. Los evangelios nos ofrecen un panorama claro de su nacimiento, algunos momentos de su infancia, y luego saltan directamente a los eventos que marcaron su ministerio. Pero entre esos momentos hay un vasto océano de silencio, un espacio vacío que ha sido objeto de especulación y teorías. Son los llamados años ocultos, aquellos en los que Jesús vivió una vida oculta a los ojos del mundo, pero no a los ojos de Dios. Desde los 12 años, cuando fue encontrado en el templo asombrando a los maestros de la ley, hasta los 30 años, cuando comenzó su ministerio público, la Biblia no nos dice mucho. Es un periodo de unos 18 años. ¿Qué hizo Jesús durante ese tiempo? Este es el misterio que ha dejado a generaciones de estudiosos y creyentes con preguntas. Algunos sugieren que viajó a tierras lejanas, otros creen que pasó tiempo en meditación profunda y oración. Hay quienes piensan que Jesús pudo haber sido un estudioso, preparándose silenciosamente para lo que vendría. Y hay quienes piensan que su vida transcurrió simplemente en Nazaret, en el taller de carpintería de su padre, José. Las teorías sobre los años ocultos de Jesús. Existen muchas teorías sobre estos años. Una de las más fascinantes es que Jesús pudo haber viajado fuera de Israel, a tierras como Egipto o incluso la India. Podemos imaginarlo recorriendo tierras desconocidas, observando otras culturas, aprendiendo de otras religiones. Algunos estudiosos han señalado que en ese tiempo, Egipto y Persia eran centros de aprendizaje y sabiduría espiritual, y es posible que Jesús se haya encontrado con sabios de esas tierras, compartiendo e intercambiando enseñanzas. Aunque no tenemos pruebas concretas de estos viajes, la idea de que Jesús pudiera haber recorrido el mundo, observando de primera mano la humanidad en su diversidad, no es algo que debamos descartar fácilmente. Otra teoría sugiere que Jesús pasó esos años en un profundo estudio de la Escritura y en oración. Como un verdadero maestro de la ley, Jesús habría dedicado ese tiempo a meditar en los textos sagrados, preparando su corazón y su mente para el ministerio que estaba por venir. Tal vez estos años fueron un tiempo de refinamiento espiritual, donde Dios moldeaba a su Hijo en privado, antes de revelarlo al mundo. Recordemos que cuando Jesús comienza su ministerio, su conocimiento de las Escrituras y de la ley judía es impecable. No solo cita las Escrituras, las vive, las encarna. Esto no ocurrió de la noche a la mañana. Esos años de silencio pudieron haber sido años de intenso estudio y conexión con su Padre Celestial. Jesús en Nazaret, la vida silenciosa de un carpintero. Pero, más allá de estas teorías, lo que sabemos con certeza es que Jesús vivió en Nazaret, una pequeña aldea en Galilea. Trabajaba como carpintero, un oficio humilde, manual. Puedo imaginarlo allí, día tras día, construyendo con sus propias manos, perfeccionando su habilidad en el trabajo con la madera. Aquí está la paradoja: el Hijo de Dios, el Creador del universo, pasó años moldeando madera, preparando mesas, sillas y herramientas para la gente de su aldea. El mismo que moldeó las estrellas, que dio forma a los mares, estaba trabajando en la quietud de Nazaret, esperando el momento perfecto para cumplir su misión. ¿No es eso una profunda lección para nosotros? Jesús, Dios hecho hombre, vivió una vida común. Experimentó el trabajo duro, el sudor, las largas jornadas de esfuerzo físico. Y mientras lo hacía, estaba viendo la humanidad de cerca. Estaba conociendo de primera mano los desafíos de la vida diaria, la lucha por sobrevivir, la dureza de la pobreza, las expectativas de una vida simple. Jesús no vino al mundo para vivir como un rey terrenal, sino para caminar entre la gente, entre aquellos a quienes vino a salvar. Estos años silenciosos son importantes porque nos muestran que Jesús no se apresuró a su misión. Él esperó el momento indicado, el momento en que Dios le revelaría que era hora de actuar. Podemos aprender tanto de esta espera. En un mundo donde todo se mueve rápidamente, donde la gratificación instantánea se ha convertido en la norma, Jesús nos enseña a esperar en Dios. Nos enseña que hay un propósito en el silencio, que, en la quietud, Dios está trabajando. La preparación divina en el silencio. La clave está en la preparación.
A veces, el silencio de Dios no es una señal de su ausencia, sino una indicación de que está preparando algo más grande. Lo que Jesús experimentó durante esos años en Nazaret fue un tiempo de refinamiento. Él estaba esperando la señal del Padre. No se adelantó al plan de Dios. No buscó la fama ni el reconocimiento. No trató de demostrar su poder antes de tiempo. Jesús sabía que su tiempo llegaría y estaba dispuesto a esperar. ¿No es esta una lección poderosa para nosotros? En nuestras vidas, muchas veces podemos sentir que estamos en una etapa de espera, un periodo en el que no entendemos por qué Dios no está actuando de inmediato. Tal vez sientes que estás en un momento de silencio, de quietud, y te preguntas si Dios te ha olvidado. Pero en esos momentos, Dios está haciendo su obra más profunda. Está preparando tu corazón, tu mente, tu espíritu, para el propósito que tiene para ti. Al igual que lo hizo con Jesús, Dios nos enseña a ser pacientes, a confiar en su tiempo perfecto. El valor de los años ocultos en nuestra vida espiritual. Jesús esperó 30 años para iniciar su ministerio. En ese tiempo, observó a las personas, vio sus luchas, sus corazones. Se preparó para enseñarles sobre el reino de Dios, pero también se preparó para algo aún más grande, su sacrificio en la cruz. Esos años de silencio fueron su preparación para el acto más grande de amor que el mundo jamás conocerá. ¿Y nosotros? ¿Estamos dispuestos a esperar, a ser moldeados en la quietud, sabiendo que Dios tiene un propósito más allá de lo que podemos ver ahora? Los años ocultos de Jesús no fueron años desperdiciados. Al contrario, fueron esenciales para el cumplimiento de su misión. A veces, Dios nos oculta para prepararnos. Nos mantiene fuera del escenario principal para que, cuando llegue el momento, estemos listos para actuar con todo lo que hemos aprendido en el tiempo de espera. Así como Jesús no se apresuró, tú tampoco debes apresurarte. Confía en que Dios está trabajando en ti, incluso en los momentos en los que parece que nada está sucediendo. En estos años de silencio, Jesús nos enseñó una de las lecciones más importantes de su vida, el valor de la espera, el poder del crecimiento silencioso y la importancia de la preparación. Mientras el mundo esperaba a un rey guerrero, él estaba siendo moldeado como el rey de los cielos, el salvador del mundo. Lo que podemos aprender de estos años ocultos es que, a veces, el silencio es el preludio de algo grande. Y cuando Dios decide que es el momento, todo lo que ha estado trabajando en lo oculto se revela de una manera que cambia el curso de la historia. El inicio del ministerio, el Hijo de Dios a los 30 años. Jesús tenía 30 años. El tiempo de espera había terminado. Después de 3 décadas de vida en la humildad de Nazaret, trabajando como carpintero, observando el mundo, amando a su familia y viviendo como uno de nosotros, Jesús estaba listo. Había llegado el momento de cumplir el propósito divino por el cual había nacido. Y lo primero que hizo no fue hablar, ni sanar, ni enseñar. Fue obedecer al Padre. Fue al río Jordán a encontrarse con Juan el Bautista. El bautismo, el comienzo de la revelación divina. Al llegar al Jordán, Jesús pidió ser bautizado por Juan. Imagina ese momento. El Hijo de Dios, el Creador del universo, se inclina ante un hombre para ser sumergido en las aguas del arrepentimiento. No porque necesitara ser purificado, sino porque quería mostrar el camino para todos nosotros. Quería identificarse con nuestra humanidad en su totalidad. Y entonces, cuando fue sumergido en el agua y salió de nuevo, los cielos se abrieron. Este no fue un bautismo ordinario. Este fue el momento que cambió todo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La voz de Dios Padre resonó desde el cielo, y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. En ese instante, el misterio de la Trinidad se reveló ante los ojos del mundo. El significado profundo del bautismo de Jesús. ¿Qué significa este momento? Es mucho más que un simple acto simbólico. El bautismo de Jesús fue la inauguración oficial de su ministerio. Fue el momento en que el Padre presentó a su Hijo ante el mundo. Fue una declaración pública del cielo de que Jesús no era solo un maestro o un profeta. Era el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador. Este acto no solo señaló el inicio del ministerio de Jesús, fue el comienzo de la redención de la humanidad. A partir de ese momento, Jesús empezó a caminar en su llamado de redención. Pero hay algo más aquí. Jesús, a pesar de su divinidad, se sometió completamente al plan de Dios Padre. No fue impulsivo. No comenzó su ministerio por su cuenta. Esperó el tiempo perfecto, el tiempo que Dios había marcado. La obediencia total de Jesús al Padre.
Piensa en esto, Jesús, el Hijo de Dios, pasó 30 años en preparación para un ministerio de solo 3 años. No tuvo prisa, no buscó adelantarse. Esperó pacientemente, trabajando como carpintero, viviendo en Nazaret, hasta que el Padre le dijo, ahora es el momento. ¿Cuántos de nosotros podemos decir lo mismo? ¿Cuántas veces hemos corrido por delante de Dios, impacientes por ver los resultados, ansiosos por llegar a nuestro destino? Pero Jesús, en su perfección, nos dio un ejemplo de obediencia total y confianza en los tiempos de Dios. Este es un punto clave que muchas veces pasamos por alto. Jesús no necesitaba la validación de nadie más que de su Padre Celestial. Y esa validación llegó en el Jordán, cuando Dios declaró a todo el universo, «Este es mi Hijo amado». Fue en ese momento que el ministerio público de Jesús comenzó, bajo la total bendición del Padre y el poder del Espíritu Santo. La tentación, el inicio de la batalla espiritual. Después de su bautismo, lo primero que enfrentó Jesús no fue la multitud, no fueron los milagros. Fue la tentación. Guiado por el Espíritu, Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por Satanás. Es asombroso pensar en esto. El Hijo de Dios, el Salvador del mundo, después de haber sido declarado el Hijo amado de Dios, fue llevado al lugar más inhóspito para enfrentar al enemigo cara a cara. ¿Por qué? Porque Jesús tenía que demostrar algo. Tenía que mostrar que, aunque era totalmente divino, también era totalmente humano. Y como humano, resistió las mismas tentaciones que nosotros enfrentamos. En el desierto, Satanás trató de desviar a Jesús de su misión. Le ofreció poder, gloria y satisfacción instantánea. Pero Jesús no se dejó engañar. Respondió con la palabra de Dios, cada vez derrotando al enemigo con las Escrituras. Y aquí vemos algo crucial. Jesús no usó su poder divino para vencer a Satanás. Usó las mismas herramientas que tú y yo tenemos, la verdad de la palabra de Dios. El poder del Espíritu Santo en Jesús. Cuando Jesús salió del desierto, no salió débil. No salió derrotado. La Biblia nos dice que salió en el poder del Espíritu. En ese momento, todo estaba listo. El mundo estaba a punto de ser testigo de algo que nunca había visto antes. Jesús, el Hijo de Dios, lleno del poder del Espíritu Santo, comenzó su ministerio público. Y, desde ese momento, nada volvió a ser igual. Jesús no solo enseñó con autoridad, transformó vidas con su palabra y su toque. El ciego vio, el cojo caminó, el muerto resucitó. Pero lo más profundo fue que, con cada milagro, Jesús revelaba el corazón del Padre. Él no solo sanaba cuerpos, sanaba almas. La gloria de Dios revelada en la vida de Jesús. Los años de preparación habían culminado en el despliegue de la gloria de Dios. Cada palabra que Jesús pronunciaba era vida, cada acción era un reflejo de la voluntad del Padre. En 3 años de ministerio, Jesús hizo más que cualquier otro líder o profeta. No solo desafió las estructuras religiosas de su tiempo, sino que estableció un nuevo pacto. Un pacto basado en el amor, la gracia y el sacrificio. Jesús se convirtió en la manifestación viva del amor de Dios. No era simplemente un predicador más. Era la encarnación de Dios entre nosotros. Y el mundo, aunque lo rechazó, no pudo negar el poder que él traía. El ministerio público, un camino hacia la cruz. Sin embargo, mientras Jesús caminaba entre la gente, sanaba y enseñaba, él sabía que su destino final no era un trono terrenal. Su destino era una cruz. Cada paso que daba, cada enseñanza que impartía, lo acercaba a ese sacrificio. Y aunque sus seguidores no lo comprendían del todo, Jesús siempre supo que había venido al mundo para dar su vida. Su ministerio público fue solo el comienzo. Porque el verdadero propósito de Jesús, el verdadero acto de redención aún estaba por venir. Pero antes de llegar a la cruz, antes de derramar su sangre, Jesús nos mostró quién era realmente. El Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Mesías prometido. La vida de Jesús es un misterio profundo y divino. Aquellos años ocultos antes de que comenzara su ministerio nos hablan de algo que muchas veces ignoramos, la importancia de la espera, la paciencia y, sobre todo, la humildad. Jesús, el Hijo de Dios, no se apresuró a revelar su divinidad ni a buscar el reconocimiento del mundo. Vivió esos años en el anonimato, en la simplicidad de una vida humana ordinaria. Y eso nos enseña algo tan poderoso, que, en la preparación, en el silencio, Dios está presente. Cada día que Jesús pasó en Nazaret, en medio de su familia, trabajando como carpintero, observando el sufrimiento y la alegría de su pueblo,
fue un día en el que se acercaba a la cruz. No fue solo en los 3 años de su ministerio público que Jesús comenzó a entregar su vida por nosotros, sino desde el mismo momento de su encarnación. En cada paso que dio, en cada acto cotidiano, Jesús estaba viviendo el propósito más grande que la humanidad haya conocido, reconciliar a los hombres con Dios. Lo que más me impacta de esos años es que Jesús experimentó nuestras mismas luchas. A menudo pensamos en Él como el Dios que todo lo sabe, el que tiene todas las respuestas. Pero también fue el hombre que vivió la incertidumbre, el que sintió el cansancio en sus manos mientras trabajaba, el que experimentó el dolor de la pérdida. Él no vino a la tierra para mantenerse alejado de nuestras experiencias humanas, al contrario, Jesús vino para sentir lo que sentimos, para vivir lo que vivimos. Y es en esa humanidad que encontramos consuelo y esperanza. Jesús vivió nuestra realidad, pero nunca dejó de ser el Hijo de Dios. Aún en la sencillez de la vida diaria, Él mantenía su conexión con el Padre. Imagina por un momento lo que era para Jesús despertar cada día, sabiendo quién era y para qué había venido al mundo. Sabiendo que su destino era la cruz, y que cada acto de amor, cada palabra de sabiduría, cada milagro que realizaría no solo sería un gesto momentáneo, sino un paso más hacia el sacrificio supremo que haría por ti y por mí. Y aquí es donde debemos detenernos. Reflexionar. Porque lo que Jesús hizo en su vida oculta no es solo un recordatorio de su paciencia y preparación, sino un ejemplo para cada uno de nosotros. La paciencia de esperar el tiempo perfecto de Dios. La humildad de vivir en silencio, sin buscar reconocimiento ni gloria humana. Y la preparación, sabiendo que cada momento de nuestra vida es una oportunidad para acercarnos más a Dios, para prepararnos para lo que Él tiene destinado para nosotros. Jesús no solo fue un maestro que nos dejó enseñanzas. Fue y es el ejemplo viviente de cómo debemos vivir nuestras vidas, con una fe inquebrantable, con un amor infinito, con una humildad que nos lleva a servir a los demás. En esos años ocultos, Él estaba mostrándonos cómo enfrentar nuestras propias vidas. Nos enseñaba que incluso en los momentos de silencio, de aparente inactividad, Dios está trabajando en nosotros. Jesús no estaba esperando pasivamente, sino activamente preparándose para el mayor acto de amor que el mundo jamás ha conocido. Cada paso que dio lo acercaba a la cruz, y lo hizo por amor. No porque estuviera obligado, no porque quisiera recibir algo a cambio, sino porque sabía que tú y yo necesitaríamos una salvación que solo Él podría darnos. Y aquí es donde nos enfrentamos a la verdadera realidad de quién es Jesús. Él no solo fue un maestro que vino a enseñarnos un camino. Él es el camino. Él es la verdad. Y más que nada, es la vida. Y esa vida la entregó por nosotros en cada uno de esos días que caminó sobre la tierra. Cada paso de Jesús fue un acto de amor. Cada momento, desde su niñez hasta sus años ocultos y finalmente en su ministerio público, fue una expresión de su propósito divino. No podemos ignorar esos años, porque son el testimonio de la preparación divina. Nos enseñan que incluso el Hijo de Dios pasó por un proceso de espera, de humildad, de aprendizaje. Y si el mismo Jesús vivió de esa manera, ¿cuánto más nosotros debemos hacerlo? Jesús no solo fue un maestro, fue un ejemplo. Y lo más importante de todo, es nuestro Salvador. El Salvador que vivió entre nosotros, que caminó con nosotros, que murió por nosotros. No podemos pasar por alto ni un solo momento de su vida, porque cada instante de Jesús en la tierra, desde su niñez hasta su resurrección, fue por amor a ti, por amor a mí, por amor a toda la humanidad. ¿Has declarado a Jesús como tu Salvador? Su vida, tanto los años ocultos como los revelados, nos muestran su amor incondicional por la humanidad. Hoy es el día para abrir tu corazón a Él. Y si quieres continuar profundizando en la historia de Jesús y aprender más sobre lo que su vida significa para ti, te invito a suscribirte al canal. Aquí, exploramos la verdad de la Biblia y cómo aplicarla en nuestra vida diaria. Que Dios te bendiga y te guíe siempre. Oremos. Amado Dios, hoy me presento ante ti con un corazón humilde y lleno de gratitud. Te doy gracias por la vida que me has dado, por cada bendición, por cada lección y por cada momento que me has permitido caminar en tu presencia. Sé que, en el silencio de mi vida, en los momentos de espera, estás trabajando en mí, moldeando mi corazón y preparándome para cumplir tu propósito. Señor Jesús, tú, que conoces el dolor y la alegría de la vida humana, me enseñas cada día el valor de la paciencia, la humildad y el amor. Ayúdame a seguir tu ejemplo, a caminar con la misma fe inquebrantable con la que tú caminaste, sabiendo que incluso en los momentos más oscuros, tu luz nunca me abandonará.
Enséñame a vivir en el amor que nos demostraste, un amor que no busca reconocimiento ni gloria, sino el bienestar de los demás. Que tu Espíritu Santo me guíe en cada paso que doy, fortaleciendo mi fe, iluminando mi camino y ayudándome a confiar en que tus planes son siempre perfectos, incluso cuando no los comprendo. Padre Celestial, hoy te entrego mis miedos, mis dudas y mis cargas. Ayúdame a recordar que, como Jesús, cada desafío que enfrento es una oportunidad para acercarme más a ti, para aprender de tu amor y para servir a los que me rodean. Dame la fuerza para esperar en tu tiempo y la sabiduría para ver tu mano obrando en mi vida, aún en los momentos de silencio. Señor, que mi vida sea un reflejo de tu gracia. Que mi corazón esté alineado con tu voluntad y que cada día pueda ser un testimonio vivo de tu amor y de tu salvación. Te lo pido todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bendiciones.